sesión de Conversaciones DAE. Le cuento que estas sesiones son gracias a la Municipalidad de Illapel, que junto con el Departamento de Administración de Educación Municipal y se vieron en la necesidad de crear un espacio que básicamente es para acercar o dar a conocer las gestiones realizadas por los equipos y comunidades educativas de cada institución. Y hoy nos encontramos con el profesor Víctor Bugueño. Él es docente de la Escuela Juan Carrasco Risco, así que, profesor, ya conversamos, ya le conté ya que soy su fan, así que usted preséntese, usted merece todas las presentaciones del mundo. Bueno, soy Víctor Bugueño, soy docente de música de acá de la Escuela Juan Carrasco Risco, como bien lo dijiste, Anaí. También aquí en la escuela presido la agrupación de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Illapel. Soy profesor de instrumentos de viento y autodidacta de algunos otros, como algunas cuerdas, pero en general me dedico más a eso, a los vientos, y a la música latinoamericana, y no sé, podríamos decir también a la música clásica, entre comillas, ¿cierto? Y también a la música popular, que es la música que más me gusta también, en el sentido de la diversión, ¿cierto? De la recreación. Profesor, y bueno, esto es una pregunta que le he hecho a todos los personajes que hemos en estas conversaciones han participado, y las plataformas que están utilizando usted o la escuela para realizar sus clases, para desarrollarlas. ¿Qué plataforma está utilizando? Mira, desde el año, desde este año con el tema de la pandemia, ¿cierto? Que las redes explotaron por el tema de la conectividad. Y teniendo en cuenta también que Illapel no es una zona que cuente con un nivel de conexión muy grande, ¿no? No digamos que las empresas de acá nos entregan los mismos planes que puedan entregar en otras comunas o en otras regiones incluso, o en otras, en este caso en otras provincias, como en el Limarí o en el Elqui. Nosotros más bien estamos como al debe en eso. Nosotros hemos estado trabajando primero, ¿cierto?, con la guía remota que se llama, que es enviar la guía hacia la casa, ¿cierto?, con una cápsula en un video, normalmente entregado por la plataforma de WhatsApp, en un grupo que se crea para los niños y para los apoderados. Esa es como la modalidad de la escuela en general, ¿ya? Se hace una cápsula, cápsula le llaman a un video corto con la explicación de la clase, ¿cierto?, con el objetivo preciso. Sin embargo, algunos docentes también hemos tratado de idear planes a través de nuestra propia conectividad, de nuestra propia iniciativa, entre comillas, y hemos trabajado a través de plataformas como, por ejemplo, yo partí con Facebook, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué partí con Facebook y no con otra plataforma? Porque por tema de pandemia, las empresas telefónicas liberaron las redes sociales, o sea, eran gratuitas. Uno tenía que cargar una cantidad de plata mínima, ¿cierto? Y tenía las redes sociales gratuitas. Por ende, cualquiera se podía conectar por WhatsApp o cualquiera por Facebook. Y Facebook, desde marzo, creo, fines de marzo, mediados de abril, agregó la plataforma, o sea, agregó una aplicación que se llama Room, que era una sala, ¿cierto?, que uno podía hacer con los amigos que no tuviesen Facebook. Entonces, hicimos un Facebook, así como algunas personas nos hicimos un Facebook aparte de nuestro personal, y agregamos a los apoderados y a los estudiantes para que pudieran conectarse. Así partimos algunos acá en la escuela, en marzo, y ya desde abril, o sea, perdón, desde mayo, ya estamos utilizando la plataforma Meet, que es esta misma que estamos usando ahora, ¿cierto?, que es mucho más amable y más estable en cuanto a la conexión, porque yo me puedo conectar incluso con más de 20 estudiantes y no hay problemas de conexión. En cambio, con la plataforma Room existía el tema de que si me sobrepasaba unos 10 ya empezaba a tener un problema, la plataforma empezaba a flaquear. Así que estamos trabajando con esas plataformas, Meet, Room, WhatsApp, obviamente, ¿cierto?, siempre, y la guía remota, que sería entregarla directamente al estudiante en fechas específicas, siempre manteniendo todos los códigos de sanidad acá y de protocolos de protección. Y bueno, en cuanto a su asignatura, que es música, ¿cómo logra usted hacer las clases? Porque, bueno, es todo convencional, digamos, lenguaje, matemática, pero de música, ¿cómo usted logra la conexión con los niños, con los alumnos? En un principio, la única forma que había era a través de la guía remota, como decíamos, ¿cierto?
no existía otra forma. Y en realidad intentamos varias veces con el curso, que es mi curso, con el cual yo tengo la jefatura, intentamos hacer varias conexiones y primero ideé como un método a ver si que existía como una especie de correlación de latencia entre uno y otro estudiante, más o menos entendiendo un segundo, medio segundo, ¿cierto? Y decir, ya, aquí, y los uní en grupos diferentes, pero justamente como te decía, por el tema de la conectividad que a veces acá es muy fluctuante, pasaba que era imposible poder mantener, por ejemplo, un ejercicio vocal con todos al mismo tiempo. Algunos no lo escuchaban, otros escuchaban la voz diferida, ¿cierto? Me imagino que también tiene que existir algún problema de repente que yo estoy dando una nota en un teclado, en un piano o con mi voz, ¿cierto? Y tal vez al otro lado lo escuchan con un poquito de quiebre, estos como que se producen con la voz cuando uno está hablando y se cae un poco la señal. Entonces, al final terminamos haciéndolo todo de manera con cápsulas, con las cápsulas de video clásicas, ¿cierto? Practicando más bien cosas técnicas como ritmo, algunas escalas, cosas así. Y quedamos bien al debe en realidad con la música, quedamos bien al debe en el sentido de que veníamos haciendo un trabajo súper práctico aquí en la escuela con la música, súper práctico, donde los estudiantes, más que aprender de la teoría musical, ¿cierto? Se nutrían con diferentes estilos musicales. O sea, tratábamos de abarcar, sacarlos del mundo popular y traerlos un poco, ¿cierto?, al mundo más melódico, más armónico, más rítmico. Y sin embargo, bueno, ahora estamos trabajando netamente con teoría, lo que a mí me molesta mucho en realidad, pero lamentablemente es así, o sea, es lo que se puede hacer. Y con 4 o 5 estudiantes que eran los que participaban en el taller, los que teníamos el grupo musical, era que tocábamos hartas canciones de diferentes grupos, como tú lo mencionabas, de Queen, hicimos algunas versiones de Funky Town, por ejemplo, también de algunos temas que son como ochenteros. Eh, y con esos chicos nos seguimos conectando, pero estuvimos casi como los primeros 5 meses tratando de hacer algo. Luego se llevaron los instrumentos, pero sin embargo tampoco si uno no lo está fiscalizando también a los chiquillos, si uno no lo está supervisando, entre comillas, tampoco tienden a estudiar mucho. No se les ha generado todavía ese, ese hábito, ¿no? de tomar las cosas porque sí. Pero por el momento solamente teoría. Todo ha sido teoría o música de forma teórica. Y también, bueno, y creo que es la parte como salvadora de esto, es el tema de la reflexión. ¿Ya? Que podemos conversar acerca de música con los chicos, poder hablar acerca de periodos históricos a través de la música. Eso ha sido como lo más nutritivo, creo yo, en relación al aprendizaje. Ah, perfecto. Profesor, a su profesión, ¿qué lo inspiró a usted para ser docente? Y más aún, ¿qué lo inspiró para ser profesor de música? Mm. Mira, esa pregunta muchas veces la respondo así como hablando de lo técnico, ¿eh? Pero mi nexo con la música tiene que ver con lo emocional. Primero, siempre uno tiene que tirar para la familia, ¿no? En mi familia hay algunos músicos que, que son autodidactas, obviamente, que tocaron en su tiempo en las famosas quintas de recreo que se llamaban antes. Mm. Por ejemplo, sí, algunos tíos míos que, no sé si decirlos reconocidos, por ejemplo, mi tío le decían el Placita, que trabaja en el hospital, y él cantaba con un grupo que se llamaba acá The Paliser Group, así se llamaban antes. Sí. Entonces ahí como que yo imagino, o sea, esto lo imagino más que nada, también otros tíos que también tocaban, otros que se fueron y también tocaban. Y después, bueno, acá en la escuela, yo estudié, en esta misma escuela estudié, o sea, aquí me formé. Y me acuerdo que cuando estaba en cuarto básico, vinieron de la casa no la Casa de la Cultura, en ese tiempo se llamaba el Centro Cultural de Arte. Centro Cultural de Arte vino Rodrigo Amaya, que es profesor de música de la Escuela San Rafael. Me acuerdo que él vino y nos vio tocando en la banda de guerra. A mí y a 2 compañeros más tocando clarín. Así, el clarín, ¿cierto? En realidad se llama corneta, pero le dimos clarín para que no suene feo, ¿verdad?
el tema de el cariño de la banda y nos dice, oye, chiquillos, ustedes tocan bien, ¿ah? Dijo, ¿les gustaría aprender a tocar trompeta? Nos dijo. Ya, pues dijimos, ¿cómo se hace esto? Él vino, nos llevó a la casa, allá de perdón, a la Centro Cultural de Arte, y empezamos a tocar la trompeta, me acuerdo. Después, cuando estaba como en octavo, el Rodrigo se fue de la Centro Cultural de Arte, y me acuerdo que me hicieron clase de teclado. No me acuerdo el nombre de la persona así, del profesor. También hacía clase de saxo. Entonces aprendí a tocar teclado. Pero siempre tenía yo la duda de tocar guitarra. Era como mi norte, ¿no? Porque uno siempre en ese tiempo tenía la idea de que el que tocaba la guitarra era el que la llevaba, el hombre bacán, así, guitarrista. Pero nunca se me dio, pues nunca me enseñaron nada. Entonces yo llegué al Politécnico, imagínate, en el Politécnico, ¿cierto? Uno va ya a martillar y a otra cosa, ¿cierto? A sonar, más que eso no va. Pero ya conocía al mentor, a quien sería mi mentor finalmente, que es Máximo López. Máximo López es un gran valor para esta comuna como profesor y como formador de músicos. Él me dio la primera clase de guitarra, entre comillas. Después fuimos formando una amistad y empecé a buscar me empezó a gustar mucho la música en ese momento. Él me ofrecía para todo, sí. Él me decía, por ejemplo, apareció una orquesta filarmónica, ya, Víctor, tenéis que ir para allá. Hay que tocar mañana aquí en el Poli, ya, vamos a tocar mañana aquí. Tenéis que sacar este tema. Y así, ¿cierto? Siempre inspirándome para tocar. Entonces después fui conociendo a otras personas en el camino, por ejemplo, mi gran amigo Gustavo Briones, que le dicen el Rulo, él también con la quena, ¿cierto? Me enseñó a tocar la quena, me guió los primeros pasos. Después conocí a otro profesor de Historia y Geografía del Liceo Domingo Ortiz de Rosa, el profesor Claudio Olivares, que también formamos una gran amistad, ¿cierto? Y hoy en día tocamos juntos incluso. Y fui conociendo al grupo Carén, don Pedro Olivares también, a grandes valores ahí de la música, Manzanita allá en Los Vilos, al Alejandro, del profesor de Santa Teresa. Entonces me fui como rodeando en mi etapa de estudiante de varios profesores de música y profesores también. Entonces yo llegué a la Universidad de La Serena con las ganas de estudiar música para ser profesor de música. Así que cuando lo planeé, obviamente mi familia quedó pero, choqueada, así como, ¿cómo voy a estudiar música? Pero en realidad no me equivoqué, siento que lo que hago me gusta, lo hice con esa inspiración y hoy día las ganas como una vez se lo explicaba a Lisandro, las ganas son de que IAPEL vuelva a tener algo parecido a lo que tenía el Centro Cultural de Arte, ¿no? Esa apertura a poder enseñar la música más técnica y también más instrumental, diferenciada de la clase de música de la escuela. Que no vayan desmedro de ella también, ¿cierto? Que no es que le vamos a quitar los estudiantes a los profesores, sino que queremos, o esa sería mi idea, ¿cierto? Poder formar como una antigua, antes se formaban estas como bandas generales de las escuelas, ¿cierto? Donde la pudiésemos tocar todos juntos. Por esa razón me hice docente, en realidad. Y que ganas por el amor a la música. Y que ganas también de ver jóvenes que se peleen los instrumentos, no es que yo quiero una casa de la cultura siempre llena, siempre activa, ¿cierto? Y con esto de la pandemia, como usted mismo decía, esto como que retrocedimos, se podría decir un poco, ¿no? A mí me gustaba el tema de, por ejemplo, una vez lo conversé con el director de la Casa de la Cultura, con Jorge, conversábamos y le decía, me gustaría que a veces la Casa de la Cultura estuviese sonando siempre, así, o sea, que todos los días hubiese un show. Yo sé que es difícil, ¿no? Es difícil plantearlo de esa manera, pero tal vez un proyecto, ¿cierto? Un proyecto de esos grandes que se hacen a través del gobierno regional para tener recursos, más que nada poder facilitar el espacio, ¿no? El espacio, el lugar, y si bien uno lo puede hacer, no siempre la gente lo sabe, así como que entienden como que hay como un pequeño, una pequeña pared de cristal, ¿no? Pero que no existe en realidad, o sea, uno tiene que ir para allá y solicitarlo, y va a tener la oportunidad de hacerlo. Ahora, igual, por ejemplo, conversábamos en muchas ocasiones el tema de la pérgola, ¿no? La pérgola que está ahí en la esquina de la plaza, que yo me acuerdo que un día pasó un día jueves,
y estaban unos chicos haciendo estas batallas de gallo que le llaman, que son Sí, como raperos, se juntan y se empiezan a insultar, bueno, insultar, no sé, en el buen sentido, ¿no? Como una batalla, se lanzan rimas, a veces con medias subidas de tono, en ocasiones más inteligentes, y me daba la impresión de que ese espacio estaba como ganado. Dije yo, qué buena que estén haciendo esto. Y de repente se fue, porque seguramente también pasó que no hubo un apoyo directo para allá, no hubo aparte que si pasan, ¿cierto?, en la plaza un par de adultos van a decir, mira, esos niños se están puro insultando, nomás, ¿para qué le van a dar plata? En realidad, ¿cierto? Ignorando, ¿cierto?, todo el sentido cognitivo que se tiene que hacer para generar una rima. claro, no Porque se entiende un poco la cultura cultural. si fuera fácil, tratemos de hacerlo nosotros en este momento, va a ser súper Claro, difícil, en sí. realidad. ¿Cierto? Pero estos chicos lo hacen improvisando en el momento, con ritmos de fondo, les ponen una base, a veces la base los obliga a hacer un doble tempo, que le llaman ellos, que es hablar al doble de la velocidad, y a mí me parece espectacular. Ahora también el tema, hubo un tiempo que la Casa de Cultura hizo el tema del bulevar, que era llevar el escenario afuera, y invitaban a algunas bandas y tocaban ahí. Justamente nosotros en algún momento fuimos a tocar también, eso es una iniciativa espectacular. Creo que ese es el modo, creo, ¿no? Llevar la cultura a la calle, Sí. llevarlo al común de la gente, a ese patio que está ahí donde está Don Nene, espectacular para tocar, por ejemplo. ¿Ya? Llevar a Y la sí, zona pues, alta de la ciudad. sí, sería bonito poder tener todos esos espacios ocupados con cultura real, más que nada, ¿no? No con la faramaya, entre comillas, esta que a veces se hace con una bandera que no existe, una bandera que no existe realmente aquí en la comuna. Y hablando de sus pasiones, cuéntenos acerca de la otra pasión que ejerce, de la Orquesta Filarmónica Infantil Juvenil de Yapel, OFIGI. Sí, la Ofigie. Sí, yo llegué acá el año 2013, de vuelta de La Serena. Habiendo trabajado 2 años en La Serena, en diferentes escuelas, en la Escuela Calasanz de Tierras Blancas y en la Escuela Albert Einstein de La Serena. Entonces, allá habíamos tenido un pequeño primer acercamiento a las orquestas filarmónicas, yo personalmente. Y a ver, aparte de eso, habiendo conocido también el rubro que se daba ahí en el mismo departamento de música. Cuando volví acá, me acuerdo que jefe DAM era David Araya y me dice, hay una orquesta filarmónica acá que quedó como a la deriva, así sin director. Y yo dije, ¿sin director? Ya, dije, bueno, yo no dirijo orquesta filarmónica, no tengo nada que ver con la orquesta filarmónica. Me dijo, pero necesitamos a alguien que se pueda hacer cargo. Entonces yo me acuerdo que me junté con las apoderadas que eran como en ese momento y que todavía son, ¿no?, las grandes responsables de que este proyecto siga funcionando. Fueron y me contaron que sí tenían director y tenían como un plan de trabajo y que yo vendría como a complementar ese plan. Y dije, perfecto, pues, a mí me acomoda mucho porque así puedo ver cómo ellas se desenvuelven y no vengo tampoco a enseñarles algo que ellas ya saben hacer. Entonces Claro. quedamos en eso con el DAEM, ¿cierto? Y quedé como un coordinador, donde yo gestionaba más que nada la parte técnica para que la orquesta funcionara. O sea, iba a ver el tema de los contratos de los profes, tenía que encargarme de los pagos, no sé, conseguir el lobby, ¿no?, con algunas empresas, ir a Pelambre, por ejemplo, a conversar y convencerlos de que nos financiaran. Y en última instancia, ¿cierto?, poder convencer a nuestro alcalde, ¿cierto?, para que pudiese darle como un financiamiento más constante, lo cual conseguimos en el segundo año, que fue para todos genial. Y entonces en ese momento empecé a, como a disfrutar mucho más de la música y empecé a hacer las clases de instrumentos de viento, empezamos a sacar flautistas, trompetas y agregarles a la orquesta ese detallito. Lo cual a mí me trae siempre un gozo porque es súper bonito ver cuando uno enseñando logra, ¿cierto?, que el estudiante se apasione. O sea, a mí, por ejemplo, me daría lo mismo si el estudiante toca o no toca, ¿ya? O sea, si toca muy bien o toca medianamente bien. Pero cuando ellos sienten la pasión por tocar, o ellos mismos se dan cuenta que tocar a ellos se les retribuye con un aplauso, eso para ellos es genial. O sea, yo les digo a los chiquillos, de repente quizás no van a ganar mucha plata, o quizás no ganen ni uno nunca.
Sin embargo, el aplauso, el momento que te aplaude la gente por lo que tú estás haciendo es una forma de reconocimiento que no se puede pagar. No se puede pagar. Entonces, a ellos les va generando este gustito, ¿cierto? Por querer escuchar el aplauso de nuevo, escuchar ese reconocimiento que le hace la gente cuando ellos hacen bien, ejecutan bien la música. Por eso me apasiona la música, me apasiona este ámbito. A uno le gusta escuchar a los chicos tocar, me gusta que los chicos se interesen por tocar, y lo mejor de todo, ¿cierto? Es cuando lo logran y ellos mismos después se acercan y te dicen gracias. O sea, sería lo más gratificante para un docente, ¿no? Cuando te agradecen por tu gestión, entre comillas. Perfecto, profesor. ¿Y proyectos futuros con la Filarmónica? ¿La Orquesta Bueno, Filarmónica? este año, por temas justamente de la pandemia, ¿cierto? Y como yo trabajo en una escuela, tuvimos que dejar todo en stand-by, excepto por el director que siguió trabajando con los chicos más adelantados, entre comillas, que todavía tienen ensayos de manera online que deben ser un tedio terrible, pero él lo sigue haciendo de manera, me imagino, individual, porque yo estuve viendo un video que me mandó él donde está haciendo un ensayo como general y, claro, las diferencias de conexión era imposible. Entonces, sí, entonces finalmente ahora lo está haciendo, sigue haciéndolo online, pero me imagino que está mejorando el tema de la conexión para que pueda seguir haciéndolo de esa manera. El próximo año nosotros pretendemos, o por lo menos lo que conversamos con jefe DAEM, ¿cierto? En un acto aquí oficial que hubo para la premiación de los 30, los 35 años de algunos colegas, es que iniciarse, ojalá, ¿cierto? Desde marzo podamos ya iniciar al menos las actividades extracurriculares con presencia, o sea, poder tenerlos en la escuela, aunque sea un grupo más reducido, porque en este caso son extracurriculares, vamos a estar uno con uno, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente manteniendo todas las cosas de rigor, del alcohol gel, el distanciamiento social, y tendremos que idear alguna forma. Por ejemplo, entenderás que si yo enseño un instrumento de viento, es imposible que el estudiante esté con la mascarilla. Sí. No podría tocarlo. Entonces, o si es un instrumento de cuerda, ¿cierto? Si le ponen esas máscaras largas, le va a estar tocando en el violín, le va a estar molestando entre medio. Entonces, seguramente vamos a tener que idear alguna forma, tal vez con distanciamiento lo suficientemente grande, ocupando quizá el salón de acá de la escuela o la cancha de la escuela un fin de semana para poder retomarlo y iniciar el proceso nuevamente, con fuerza. Igual esperemos que los chicos no hayan perdido la motivación durante este año y poder iniciar con todo. A ver si es que podemos sacar de nuevo arriba la Orquesta Filarmónica, que ha representado a Yapel en lugares increíbles, como el Congreso Nacional, hemos estado en el Movistar Arena, que pregunten a algún músico de Yapel que no sean ellos que hayan tocado allá. Entonces, han estado pero, increíble. Y así como el deporte, como todo requiere práctica, requiere una disciplina, el instrumento es fundamental en todo esto y eso es lo complicado este año, por lo menos para ellos, me imagino. Sí, sí, sin embargo, igual nosotros tenemos estudiantes que son bien mateos en ese sentido, que ellos Perfecto. mismos se autoimponen un régimen de estudio, ¿ya? Yo cuando estaba en la universidad, nosotros nos decían que teníamos que practicar por lo menos una media hora diaria, o sea, media hora, lo mínimo, ¿cierto? Para practicar, para mantenernos en el mismo nivel, para no ir descendiendo de nivel. Habían algunos estudiantes que llegaban a estudiar hasta 2 horas diarias. En este caso yo lo hacía media hora, una hora, con eso estábamos bien, entre comillas, pero diaria. O sea, igual date cuenta que de repente uno llega a la casa y no quiere hacer nada. Sí. Yo, por ejemplo, llego a mi casa, me saco mi mochila, prendo el computador, mando un par de correos, cierro el computador y me duermo. No quiero saber más de otra cosa. Pero los fines de semana no, pues, y los fines de semana nos activamos de nuevo para hacer las clases de orquesta. Y profesor, ¿su banda o músico favorito digno de invitar para los chicos, chicas, sus alumnos? Mi banda, mi banda favorita, así como banda de rock, podríamos decirlo, ¿cierto? Siempre fue Queen. Nosotros en mi casa escuchábamos mucho de música latinoamericana, pero cuando escuchábamos música anglo, por decirlo, mi papá siempre ponía Queen. Era como clave escucharlo al tipo, a Freddie Mercury, ¿cierto? A Brian May, a Roger Taylor.
y a Dicky. Era espectacular escucharlo. Por eso nosotros con mi viejo teníamos ese gusto por Queen. Después me empezó a gustar Led Zeppelin, Pink Floyd, Metallica, pero nunca al nivel como me gusta Queen, por ejemplo. Nunca, nunca. Por el tema de la música latinoamericana, soy un muy admirador de Quilapayún, de un grupo chileno, y de Inti Illimani, Iyapu, también de acá de grupos locales, perdón, locales me refiero acá de otros, del underground de Chile, del folclore, ¿cierto? Como Los Cantores de Arica, son grupos que nosotros nos inspiramos también por tocar. Y músico así como solo, yo me quedo siempre con Patricio Mans, pero pero como un complemento, ¿no? Como letra, porque música tal vez no sea el más docto en cuanto a su ejecución musical, sin embargo los textos de Patricio Mans son a otro nivel, a otro nivel. Quelentaro también, el dúo Quelentaro también son otro, Tito Fernández, a pesar de sus sectas, ¿cierto? Pero sí, y en el ámbito, yo diría como técnico o más bien académico, Luis Abdis para mí. Luis Abdis, que fue el compositor de la Cantata Santa María, que la ejecutó Quilapayún, para mí es el papito de toda la música chilena. Gustavo Becerra también para algunos, para los más viejitos, no sé, no se me van a colgar, pero Luis Abdis y Patricio Wang, compositor también de algunos discos de Quilapayún. Y profesor, para finalizar esta conversación, salude a sus apoderados, a sus alumnos queridos, a sus colegas, invitarlos para seguir trabajando, para seguir luchándola como ustedes como docentes que no han parado, si bien esta pandemia ha sido totalmente remota, las clases, la entrega de guías, pero hay un trabajo atrás, hay una gestión detrás, hay una logística. Y lo invito a seguir trabajando con sus alumnos y usted salúdelos, envíele un mensaje, lo que usted quiera decirle a ellos. Sí, bueno, mis estudiantes saben que lo que yo trato siempre de entregarles, que es lo que mejor sé hacer. A veces una buena conversación puede ser mejor que la mejor clase de la historia, ¿no? Una buena conversación con un estudiante a veces puede significar la diferencia entre una depresión y un buen estudiante, en rigor, o sea, un buen desempeño. Así que les mando un abrazo a todos mis estudiantes, también a mis apoderados que son lo máximo, tanto los de la orquesta como los de mi curso. Algunas veces un poquito porfiados los de mi curso, pero en general son buena gente, apoyan en todo y están en todas las con los chicos, y esa es la idea, poder ser el tridente, ¿no? Para la educación, que sea estudiante, profesor y hogar, que esté la familia presente. Si uno de esos tres falla, lamentablemente la educación no tiene mucho sentido. ¿Ya? Así que un abrazo para todos y sigamos fuertes nomás, y esperando que el próximo año podamos empezar de la manera más normal posible, y si no, bueno, habrá que seguir luchando de manera digital. Muchas gracias, profesor. Le agradezco Vale. mucho su conversación, muchas gracias por su tiempo y de lo que usted necesite, aquí estamos, las puertas están abiertas para lo que usted necesite comunicar o entregar a su comunidad, a sus alumnos, a sus colegas. Súper. Muchas gracias igual a ti por la invitación, Anaí. Gracias, profesor.